todavía existe en la actualidad, la maestría en traducción inglés-español. En su inicio hubo licenciatura de traducción español-francés y también, bueno, francés-español y luego inglés-español, pero ya la maestría solo se hizo en inglés. Entonces, esa fue mi formación inicial, ahí con la licenciatura quedé totalmente enganchada con el mundo de la traducción y sí combinó muy bien ambas para mí, siempre combinó muy bien porque daba mucha confianza en los proyectos que tenía con equipos de traducción en ese momento el hecho de que fuera filóloga, porque la mayoría que entran al mundo de la traducción por lo general vienen de idiomas, ¿verdad? Es más común que hayan estudiado un bachillerato en inglés o que sepan, que tengan formación en alguna lengua, ¿verdad? Y en mi caso, pues venía de filología, yo ya el inglés lo manejaba, entonces por ahí fue que entré. Ya luego hice más estudios, hice una maestría en traducción fuera y otros estudios, ¿verdad? Que ya me llevaron pues más por el lado académico durante los últimos años. ¿Y usted tiene alguna especialidad en traducción, digamos, como que se dedique a traducción legal o a traducción de textos médicos o en general? Yo cuando traduje, cuando me dediqué solo a la traducción, eran traducciones más bien institucionales que llamamos, que tienen que ver con organismos internacionales, derechos humanos, medio ambiente, no mucho de tecnicismos de biología o cosas así, sino más bien como de normativa para el cuidado, el control del medio ambiente. Y luego, por mi formación también en letras y en creación literaria, sí, siempre me interesó mucho la traducción literaria. Entonces, luego de esa parte más profesional, traduciendo documentos formales sobre derechos humanos, medio ambiente, este tipo de cosas, entré un poco en lo que era la traducción literaria, publiqué un cuentario pequeño traducido del catalán y el español al inglés, que es algo que no siempre es recomendable, pero tenía el apoyo de un editor, de un lector nativo del inglés para hacer las correcciones, entonces me lancé en ese proyecto. Y luego de ahí, la traducción literaria me interesó mucho, pero más desde el lado de la docencia y la investigación, y a eso es lo que le he dedicado gran parte de los últimos 10 años, más que a la traducción profesional. Qué interesante. Bueno, entonces antes de pasar a las preguntas, ya que la conocemos un poquito mejor, nada más para la gente que nos está viendo en Facebook, pueden interactuar con nosotras con el chat y tenemos a Esteban Gutiérrez, que es nuestro vicepresidente en la Junta Fundadora, va a estar leyendo sus preguntas y eventualmente vamos a abrir espacios durante la conversación para que Esteban nos relate de algunas preguntas que estén. También al final de la hora que va a durar esta conversación, vamos a tener un espacio final de preguntas antes de despedirnos. Entonces, para comenzar, una pregunta que parece un poco obvia, pero ¿por qué no cualquiera puede traducir? Bueno, como lo pusieron en el video que publicaron en contexto, ¿verdad? No cualquiera puede interpretar porque le puede ir muy mal, ¿verdad? Pero bueno, bromas aparte, obviamente hay una tendencia, ¿verdad? Que el que habla dos idiomas en cualquier situación le van a preguntar, hey, ¿cómo se dice eso? O ¿qué significa esto, verdad? Entonces hay como un punto de partida que mucha gente cree que ya por hablar dos idiomas podemos traducir y muy probablemente podemos explicar cosas o ofrecer, ¿verdad? Alguna traducción en encuentros informales con amigos, con conocidos, ¿verdad? Pero ya lo que es la traducción profesional, pues requiere otras características que van mucho más allá de conocer dos idiomas. Hay muchas competencias, bueno, está obviamente la competencia lingüística, ¿verdad? El dominio de todo el conocimiento pragmático, sociolingüístico de una lengua, no es solamente decir, hablar, escribir, sino que es conocer cómo es que funciona una lengua. Luego están todas las competencias extralingüísticas que tienen que ver, por ejemplo, con desde lo que tiene que ver
con conocimientos enciclopédicos, históricos, culturales, de una lengua, de cómo funcionan los documentos en cierta cultura, ¿verdad? El mundo de la traducción es excesivamente amplio. Los correctores también saben eso, ¿verdad? Pueden estar revisando una tesis sobre matemáticas y al día siguiente están corrigiendo un libro de cuentos para una editorial y están constantemente cambiando. Lo ideal es la especialización, obviamente, pero muchas veces nos encontramos con que podemos estar cambiando de registros y de temas y seguir produciendo nuestras traducciones. Luego están las competencias que se hablan más de transferencia, que es conocer los procesos que están implicados en el proceso de traducción, que no es solamente decir lo mismo porque no funciona. El ejemplo que siempre me gusta poner es el del happy birthday, feliz cumpleaños. O sea, no es lo mismo. Si fuera traducción literal, yo diría feliz día del nacimiento. Pero uno tiene que entender que esas fórmulas, que hay unas fórmulas que funcionan en un idioma de una forma y luego funcionan de otra en la otra lengua. Y eso es una de las cosas que uno ve con los estudiantes en traducción, cuando se inician en traducción. El primer problema que tenemos es ese apego al texto original. Es tratar de decir exactamente lo mismo. Y a como uno se va haciendo traductor profesional, se va dando cuenta que se puede alejar del texto original, que puede empezar a decir cosas más naturales en la lengua de llegada sin traicionar o sin cambiar el sentido, el efecto que tiene el texto original. Y a medida que uno va aprendiendo, parte de estas competencias de transferencia es que están las técnicas de traducción, los métodos de traducción, que uno sabe que puede recategorizar, que puede modular, que puede cambiar fórmulas para que funcionen mejor en la lengua de llegada. Esas son algunas de las competencias, ¿verdad? Es muy amplio y obviamente está toda la parte de la especialización que tiene que ver con la terminología. Un traductor o una traductora que se dediquen, por ejemplo, a traducción de documentos legales llega a desarrollar una habilidad y un conocimiento de los documentos que se manejan en ciertas situaciones, tipos de documentos, que si contratos, que si, ¿verdad? Documentos legales, que no puede manejar una persona que haga otro tipo de traducciones al mismo tiempo. Es una balanza si uno se realmente especializa o trata de mantener un abanico de campos. Sí, es que amplio es como la palabra clave aquí, porque ahora que usted decía que tal vez, digamos, hay como una especialización, pero a mí como correctora me pasa que si yo tengo dos tesis de ingeniería, igual dentro de los mismos campos también es muy amplio, entonces un día le llega uno de una rama y al día siguiente de otra rama, y luego incluso los mismos estilos de los autores de los documentos pueden variar muchísimo. O sea, hay gente que tiende a tener un cierto tipo de errores respecto a la normativa, hay gente que tiene otro tipo de intenciones de lo que va a hacer con su texto, entonces en realidad yo hace unos días vi una conferencia, creo que fue en estas actividades que está organizando esta institución mexicana que se llama como Academia de Artes y Letras. Y era con un corrector venezolano, Ricardo Tavares, y él hablaba de ciertas competencias de los correctores, pero a mí me llamó mucho la atención que él decía que la duda era una competencia fundamental para corregir, y yo pienso que también para traducir, porque a veces uno va corrigiendo y está muy seguro de lo que está diciendo y de repente es como, voy a verificar que esta sea la normativa que está vigente, o voy a verificar que esta palabra no tiene esta otra acepción que esta persona está usando. Sí. Entonces es como un oficio que se va perfeccionando con la práctica, precisamente de exponerse a toda esa parte tan amplia que es la lengua, que son todos los textos. Exacto. Yo he encontrado que uno de los lugares, uno de los momentos textuales donde más es necesario sospechar, como dice usted, es en la cuestión de los intertextos, que a veces hay alguna referencia en un texto que uno está traduciendo y uno lo pasa por alto, nada más ve ahí que dice algo, lo traduce, y luego resulta que era una referencia a algo muy importante dentro del gremio, dentro de la profesión o del campo,
en el que uno está traduciendo. Obviamente eso en traducción literaria es muchísimo más evidente, pero por ser traducción literaria uno ya está preparado para el manejo de los intertextos. Pero en cambio en un documento, qué sé yo, como dice usted, una tesis de ingeniería, puede haber alguna referencia a otro texto o a otro documento de ese mismo campo o relacionado que puede pasar por alto, pero es muy, muy importante entenderlo en su contexto porque puede definir cómo traduzco la terminología, qué enfoque le está dando el autor. Entonces eso es muy importante. Y una de las competencias que me dejé es las que se llaman, y esto son definiciones que maneja Hurtado Albir, que es una teórica de la traducción muy importante, de traductología, es lo que son las competencias instrumentales, que es todo lo que tiene que ver con técnicas de documentación. El traductor tiene que saber documentarse. No es posible contar con un bagaje que ya tenemos y traducir a partir de lo que yo ya sé. Pues sí, hay un conocimiento, ¿verdad? Obvio de la lengua, de lo que ya había explicado de las otras competencias, pero el traductor se tiene que documentar y los intérpretes se tienen que documentar muchísimo antes de aceptar un trabajo y antes de realizar ese trabajo. Luego conocer el mercado laboral y otro elemento que cada vez es más importante y siempre lo ha sido es lo que es el manejo de ciertas herramientas tecnológicas. Desde lo que es un procesador de textos, conocer Internet, cómo funciona Google, que es nuestra enciclopedia universal, ¿verdad? Cómo manejarla, cómo limitarla, que solo me dé ciertos resultados. Esas son técnicas que un traductor tiene que tener y luego todas las otras herramientas de traducción, memorias de traducción, traducción asistida por computadora. Ahí es muy larga la lista, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese sentido, digamos, de las herramientas, ¿cómo es la formación de un traductor acá en Costa Rica? Digamos, ¿qué tipo de formación sería ideal, no solo en la parte lingüística, sino respecto a herramientas? Uh-huh. Como qué tipo de software debería una persona que va a empezar en el mundo de la corrección decir, no, tengo que perfeccionarme en este procesador de palabras, en este software de traducción, buscar memorias de traducción. Sí, bueno, ahí depende mucho al tipo de traducción que se quiera dedicar la persona, ¿verdad? Cada vez más hay campos en los que yo trabajé en su momento que ahora para volver a ingresar a ese campo tendría que manejar alguna de las herramientas de memorias de traducción. Memorias de traducción se utiliza sobre todo para cierto tipo de textos, no es todo lo que se puede traducir por medio de memorias de traducción. Pero sí es un campo enorme y es donde más se exige, ¿verdad? El manejo de esta, es en la traducción de documentos tecnológicos, patentes, bueno, hay un montón de tipos de documentos en los que sí se necesita o los clientes van a pedir el manejo de estas herramientas. Entonces, mucho depende de lo que la persona quiera hacer. Hay memorias de traducción que son gratuitas hasta cierto punto, entonces se puede empezar a explorar sobre esas herramientas para ir conociendo cómo funciona eso, porque es complejo y algunas de las herramientas son muy caras para comprar la licencia oficial. Y es muy difícil hacer una inversión de $600, ahora no sé cuánto es lo que puede costar algunas de las que conozco por nombre, pero hacer esa inversión sin saber si el tipo de cliente al que yo le voy a trabajar me va a pedir ese tipo de traducción. O sea, tiene que ser ya una inversión que uno haga cuando uno ya sabe hacia dónde va. En Costa Rica, desafortunadamente, no tenemos formación extensa. No conozco muy bien el programa de la ULACIT, que ahora tienen un técnico en traducción profesional y creo que por ahí vi que tenía algunos cursos de tecnología, pero no estoy muy segura. Yo sé que no hay formación en tecnología. Queda un poco de las manos de los estudiantes, ¿verdad? Indagar esa parte. En la maestría de la Universidad Nacional tenemos un seminario de actualización en el que se intenta dar un poco más de ese aspecto, ¿verdad? Las memorias de traducción, pero luego hay otras herramientas que hay que conocer. Obviamente hay que conocer muy bien Word. Word no es solo el procesador de textos, tiene muchas funciones que los correctores y los traductores nos podemos beneficiar de esas herramientas. ¿Verdad? Eso sería como algunos, pero el ideal, digamos, de formación ampliamente para mí, sí, yo vine de filología,
desde filología me funcionó entrar a la traducción, pero si alguien no domina el idioma, la segunda lengua, la primera formación va a tener que ser en esa lengua, en una lengua extranjera. Y no tiene que ser inglés o no tiene que ser francés, o sea, hay muchas posibilidades, ¿verdad? Lo que pasa es que ya los posgrados en traducción que hay en este país, que hay en Costa Rica, son para inglés-español. No tenemos ninguna otra especialización, ¿verdad? Como decir, ni siquiera francés, pero no tenemos una maestría en portugués-español, ¿verdad? Entonces, pues el seguimiento que se le pueda dar, la profundización a los conocimientos, solo existe para lo que es inglés-español. Y para profundizar un poquito más, digamos, pensando que este espacio es para que los correctores y los traductores conozcamos un poquito más de qué hace del otro. Cuando usted dice memoria de traducción, ¿qué es lo que yo tengo que esperar? ¿Como un documento que tiene un glosario de palabras traducidas en un contexto específico para que yo me pueda guiar con eso? No, bueno, las memorias de traducción en realidad son bases de datos que se van creando, las puedo crear yo misma de mis traducciones. Lo que pasa es que también hay derechos de autor y cuestiones de confidencialidad que yo no necesariamente puedo mantener en mi computadora, textos que tienen ciertas, ¿verdad? Limitaciones de que yo no lo puedo usar para mi propio beneficio. Entonces, lo que hace algunas de las memorias de traducción es ir recopilando textos, texto original, texto traducido, y los puede alinear por segmentos que van de punto a punto. Entonces, cuando yo vengo con un texto nuevo, yo alimento la base de datos y le puedo pedir a esa base de datos que me diga si yo ya cuento con traducciones idénticas a ese texto. Entonces, hay empresas que le pueden dar al traductor la memoria de traducción para un proyecto. Y entonces hay un documento nuevo y ya hay una memoria de traducción, o sea, segmentos de traducción ya hechos con su corpus paralelo en inglés, en español, en los idiomas que sea. Y el programa me va a decir cuántas coincidencias hay, cuántas coincidencias de texto idéntico, que va de una oración de punto a punto, hay para decir ya está traducido. Esto tiene muchas vetas, ¿verdad? Pues de fascinación, porque ha sido durante muchos años ya las memorias de traducción han estado en el mercado. Entonces, el problema que trae esto es a veces tarifas injustas, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, de las coincidencias es tanto porcentaje, entonces yo voy a pagarle tanto. Tenía ahí un ejemplo de una oferta así, de una traducción que eran 50,000 palabras y como había un porcentaje como del 30% de coincidencias en memorias de traducción, pues se le paga la tarifa a una tercera parte de lo que se le pagaría si estuviera traduciendo. Obviamente, es cierto, ya hay segmentos, pero a veces los segmentos no funcionan bien en el nuevo contexto o hay errores que las memorias de traducción acarrean. Y entonces una persona que no quiera revisarlo, pues no lo revisa, pero si otra persona se fija, va a estar gastando tiempo en corregir algo que ya no me correspondía a mí como trabajo. Bueno, eso es también un poco complejo. Yo no he trabajado con memorias de traducción, he recibido talleres, me ha interesado mucho el tema siempre, ¿verdad? Pero sí es algo que está muy metido, o sea, que cada vez más se exige en lo que es el mundo de la traducción. Y luego, por aparte, está lo que es la traducción automática, que ahora mismo pues es todo un campo, ¿verdad? Es una realidad de la traducción y es que cada vez más se están desarrollando herramientas para la traducción automática y no estoy hablando del Google Translate, del traductor de Google, que le ponemos ahí, ese es uno de ellos, ¿verdad? Que es herramientas de traducción automática. Pero hay otros desarrollos muchísimo más amplios, más concretos de estas herramientas, que luego lo que han abierto es como otro campo, que aquí nos aproximamos otra vez a los correctores, y es el campo de la postedición, que tiene que ver con la edición del contenido que sale de una traducción automática. Entonces, qué sé yo, por decir algo, Amazon tiene su propia herramienta de traducción automática, Facebook tiene su propia herramienta de traducción automática y produce texto
constantemente de forma automática. Pues hay un traductor que nada más cumple la función de post-editar y es ver que el texto esté bien. Hay un montón de parámetros que hay que tomar en cuenta para hacer esa post-edición, pero sí tiene que ser un traductor, porque la post-edición requiere estar regresando al texto original, no todo, ¿verdad? Pero sí tiene que estar sospechando a cómo va leyendo la traducción, decir, ¿será que malentendió esto? ¿Verdad? ¿Será que aquí no está bien entendida la idea y, o sea, está cambiándolo? Y luego cada herramienta, motor de traducción automática, tiene su especialidad, porque esto también se alimenta de bases de datos enormes. Entonces, y tiene su forma, hay herramientas de traducción automática basadas en estadísticas, en reglas de la lengua y luego neuronal, que es otra nueva forma de traducción automática. Entonces, cada herramienta, cada una de estas herramientas tiene su forma, su tipo de texto con el cual se especializa más, ¿verdad? Entonces, puede ser que para un texto literario no va a funcionar, pero para un texto técnico sí. Pero puede ser que otra herramienta funcione más para un texto periodístico, pero no para un texto, no sé, técnico. Sí, es muy interesante porque hay como un traslape para este tipo de traducciones. A mí me hace gracia cuando me preguntan, por ejemplo, si a mí me preocupa que se desarrollen herramientas como, por ejemplo, Grammarly, que en buena teoría le corrige a uno como cierto tipo de redacción en ciertos contextos y uno nada más tiene una cuenta y lo pega ahí y entonces la herramienta le puede decir si hay algunos niveles de plagio, si está conjugando mal los verbos, sobre todo en la parte de inglés, pero yo personalmente pienso que eso no puede de ninguna manera suplantar a la persona porque funcionan muy bien, pero tienen también esas limitaciones de que necesitan la persona que está viendo el texto original o está viendo la intención, porque la computadora eso tiene esa base de datos y va o traduciendo o revisando según esas bases de datos anteriores, pero el texto que se está produciendo es nuevo y lo está produciendo una persona. Y el lenguaje no funciona solo como en automático, solo por las computadoras. Entonces, yo pienso que es hasta cierto punto como reconfortante que tanto el corrector como el traductor sigamos siendo importante frente a todas las cosas que a veces deslumbran, porque es como pura ciencia ficción. Yo me meto el texto y ya me lo traducí, wow. Pero siempre hay que tener como esa malicia y de no ir como esta competencia de la duda de como, ¿será que quedó bien? ¿Será que eso era lo que quería decir? Entonces es como Sí, importante también eso. yo no sé si soy como muy optimista, pero yo pienso que de todas formas esas bases de datos, esas enciclopedias que se están armando para que la traducción automática funcione cada vez mejor, está siendo alimentada por lingüistas, está siendo alimentada por también gente que conoce de la lengua. Entonces, más que un desplazamiento o más bien más que un exilio del traductor del mundo de la traducción, veo como un desplazamiento de su función. O sea, tal vez aquí no tenemos ese mercado, ¿verdad? Pero existe. O sea, hay empresas que se dedican a crear traducción automática, herramientas, motores de traducción automática. Entonces, por ahí hay como otra entrada para los traductores y los lingüistas y los filólogos, ¿verdad? Pero sí creo que va por ese camino, que cada vez va a ser mejor y que hay empresas que ya no van a querer traducir con una persona que le traduce 3,000 palabras al día. Y que en 5 días tiene que descansar y que solo trabaja tantas horas a la semana y si puedo en la máquina alimentarlo y luego se lo doy a un post-editor que me lo va a post-editar 4,000 a 8,000 palabras al día, ¿verdad? Triplico la producción y tengo esa cantidad enorme de material listo para ser usado. Eso es idílico, ¿verdad? Porque en realidad habría que ver cuál es la calidad de ese material para ser utilizado en qué contextos, ¿verdad? Si va a ser publicado, pareciera que no, van a necesitar a alguien más porque eso es diferente. Pero hay documentos internos que se manejan internamente en fábricas, en empresas y no les va a preocupar si los guiones son todos uniformes o si usó la raya y luego usó coma y
¿verdad? Como los documentos siempre tienen sus distintas funciones. Bueno, yo en eso no estoy tan de acuerdo como correctora, porque yo siento que entre mejor quede, de acuerdo a las convenciones, ya sea la norma de la RAE, ya sea la norma panhispánica, ya sea la norma del país, como pasa en el caso de Argentina, que ellos tienen también su propia normativa, entre más se acerque a la convención es más fácil que no haya malentendidos del texto final. Yo desde que empecé a estudiar un poco más en la parte de corrección, cada vez me vuelvo como más acólita de este asunto del lenguaje claro, de tener un lenguaje que se entienda y las personas puedan usar y actuar sobre la información que reciben. Yo, ahorita que estamos en este contexto tan particular en la pandemia, yo veo como hay un montón de malentendidos que se dan nada más porque la información parecía clara para el que lo redactó, pero en realidad cuando salió al público se hizo un arroz con mango y nadie supo qué era lo que tenía que hacer, a dónde tenía que ir a preguntar, qué era lo que tenía que pasar. Entonces, en sentido, digamos, de traducciones que se generen automático o en textos que se generen de automático por otras razones, yo sí creo muy firmemente en la labor del corrector en ese sentido, aunque mucha gente ni siquiera sabe que los correctores existen y que pueden ayudar en ese sentido. Sí, bueno, ahora los traductores tenemos el problema que no existimos porque está Google, el traductor de Google, ¿verdad? Y es como, es un poco ridículo, pero sí sucede que afecta cómo se ve la profesión. Yo sí pienso que eso es una diferencia y bueno, me encantaría escuchar si hay algún colega traductor ahí viéndonos en Facebook. Que yo sí siento que la traducción a mí desde la filología me enseñó a ser más flexible, porque la situación comunicativa, el público meta, definen muchísimo el texto y luego el cliente. Entonces, por ejemplo, hace poco hice una traducción sobre todo esto que es cloud computing, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con computación en la nube. Y eran ingenieros. Y yo no pude, por más que les traté de explicar, y eran comunicados de prensa de una empresa sobre los descubrimientos en todo esto de la nube. Y yo les traté de decir que es que no se iba a ver bien, y ellos me dijeron no, que no, que no, que no, que se tenía que quedar en inglés, porque así hablaban ellos, y ellos querían hablar como hablan ellos, ¿verdad? Entonces no hubo forma. Listo. Y así dejé un montón de anglicismos, los puse en cursiva, no expliqué nada, notas al pie de página, es que el texto funcionaba para eso, ¿verdad? Recuerdo también una vez que traduje un boletín de prensa de una escuela en Estados Unidos y todo era ir para atrás a nuestras raíces, ir para atrás a nuestros ancestros. Y era el go back to your roots. Y yo les trataba de decir que no se podía decir ir para atrás, pero ellos hablan así. Es ¿verdad? La mezcla de inglés-español en Estados Unidos. Yo no les puedo corregir eso. Entonces, creo que lo que se le exige a un corrector es corríjamelo, que funcione, pero que esté corregido, que esté como debe ser. En traducción es hágalo funcionar, hágalo que comunique, hágalo que actúe, que la misma gente, que la otra gente pueda escuchar lo mismo que escuchó esta gente. Entonces como que y también habría que ver, no sé, los correctores, si cuánto le dan a un corrector un trabajo de hacer funcionar un texto, de decirle, mire, esto que era para los dueños de la empresa, ahora es para el público, corríjamelo para que funcione para un público general. Bueno, es súper complicado porque en Costa Rica, digamos, yo pienso desde mi propia experiencia que la gente que sabe que los filólogos o los correctores de texto existen, generalmente es la gente que de repente va a terminar su tesis y ya la va a entregar y le dice que tienen que llevar una carta del filólogo. Y entonces se ponen a buscar a la persona y entonces a veces es mucho como fírmeme esta carta que es este requisito y no hay como una conciencia de que el texto podría mejorarse comunicativamente para que se entienda mejor, para que sea más claro, para que alguien que después llegue a leer esa tesis o ese texto pueda como entender lo que ese autor quiso plasmar de su investigación, de su artículo, etc. Entonces es vacilón porque en este año que se ha dado todo este desarrollo de la
de la red de asociaciones Redacte, se menciona mucho que el nombre del corrector es maldito. O sea, uno llega y dice que uno es corrector y ya la gente como que se estresa, como que piensa que no puede equivocarse cuando habla, pero también tienen ideas de que, por ejemplo, a mí me pasa como filóloga, la familia me molesta y me dicen, no, no, no puedo decir malas palabras porque ahí está la filóloga. Y yo, no, es que el idioma es para que se use y hay situaciones donde se necesitan todos los tipos de palabras que existen. Entonces es como complicado desde el punto de vista de los correctores que ya de por sí existimos para estar como tras bambalinas. Se supone que si el trabajo de corrección o de revisión está bien hecho, nadie se da cuenta que ahí pasó algo, sino que nada más ahora se entiende mejor o la prosa tiene más calidad comunicativa. Eso del lenguaje, claro, yo cojo la tesis que le revisé a alguien y yo digo, ok, sí, esta persona quiso decir esto, no quedo como patinando en ambigüedades o me quedo pensando si habrá querido decir eso o lo otro, pero la gente en general, digamos, por eso también empezó este espacio, porque la gente no sabe qué es lo que hace un corrector o cómo le podría ayudar. A veces la gente ni siquiera se imagina que uno puede ayudarle con nada, porque se ve mucho desde la perspectiva de eso, de la carta del filólogo porque la universidad me la está pidiendo. Sí. Sí, sí, y eso es algo de lo que también sufrimos los traductores, ¿verdad? En traductología se habla mucho de la invisibilidad del traductor, el hecho que el texto traducido tiene que poder sostenerse solito y que nadie diga o que nadie sienta que esto de dónde viene, quién lo escribió, sino que el texto está bien, no se ve la mano del traductor, ¿verdad? Y en esta conversación, por mi formación como traductora, he puesto énfasis en traducción, que es la parte de escrita, ¿verdad? Es el trabajo de traducción escrito, pero también está la interpretación, que es el lenguaje oral, ¿verdad? Transmitir el mensaje de un presentador a un público con otro idioma. Y ellos también son invisibles, o sea, a pesar de que sus voces se escuchan, ¿verdad? Las pueden escuchar, pueden ver a un señor o a una señora hablando y en el audífono le sale la voz de otra persona y le está diciendo qué es lo que dice. Pero aún así, los intérpretes... ¿Ah? Se ha puesto, digamos, se ha vuelto súper relevante el papel de la intérprete de la Casa Presidencial, Sí. que, o sea, ella es fundamental en la comunicación para una comunidad que no podría acceder a esa información de otra manera. Y Teletica por semanas le ponía el reloj encima. Y luego la ponían como en el escenario y era muy incómodo para ella porque la gente pasaba y tenía que quitarse porque había que mantener 2 metros de distancia y la pobre estaba como así, ¿verdad? Distanciándose. Pues los intérpretes por lo general están en una cabina aparte, detrás, donde casi nadie los ve. En algunos congresos la gente se toma ¿verdad? El detalle de darse vuelta y al final aplauden a los intérpretes, pero por lo general están en una cabina escondidos. O sea, en el caso de las conferencias de prensa, ella está al frente, o sea, ya ahora como le hicieron un recuadro, ¿verdad? Entonces la vemos constantemente, es un poquito, tiene menos invisibilidad. De hecho, que no puede ser invisible, hay que verla para poder entender el mensaje de señas, ¿verdad? Pero sí. Y tal vez podemos aprovechar ahorita este momento para ver si hay algunas preguntas. No sé si Esteban nos puede contar qué ha pasado por ahí por el chat. Ok, vamos a darle un toque a Esteban mientras nos recopila toda la información que haya surgido por ahí por el chat. Podemos volver un poco. Ah, bueno, ahí está Esteban, cuéntenos. Buenas, perdón. Dele. Bueno, por ahora en realidad, de lo que ustedes han estado conversando, hay una cosa que me parece muy interesante y que podemos tal vez retomar, y es de nuevo los puntos de encuentro entre el traductor y el corrector, e incluso el editor, que ya cuando ya hablamos de cuando hay que modificar ese texto, ¿verdad? Ya estamos hablando más de edición que de corrección.
pero me parece muy interesante, por ejemplo, en el caso de Marichelle, su doble formación, ¿verdad? ¿Qué puede, me pregunto, digamos, qué pasa cuando tal vez no hay una buena formación en la lengua meta a la hora de hacer una traducción? Digamos, por ejemplo, yo me he encontrado, recuerdo hace poco un libro que estaba leyendo de Gerald Durrell, que había, había varios errores de español en la traducción. O sea, no eran errores de traducción, más algunos uno los podía detectar porque probablemente eran traducciones literales, pero eran básicamente errores de español, ¿verdad? Digamos, habían muchos animales en la granja, pequeñas cosillas así que uno como corrector las está, ya tiene la maldición de estarlas viendo que no quiera. Entonces, digamos, pero a mí lo que se me ocurre es que ahí, y a veces uno cuando está revisando tiene que enfrentar ciertos anglicismos que no exactamente está preparado para traducir, ¿verdad? O, ¿en qué perspectiva podríamos estar trabajando en equipo ahí? Digamos, en qué sentido sería útil que los correctores tengamos el contacto de un traductor y en qué sentido sería que los traductores tengan el contacto de un corrector, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudarnos a interactuar en ese sentido? Bueno, yo pienso que uno de los espacios es al reconocimiento de ciertas interferencias lingüísticas, ¿verdad? Los traductores, se dice, somos puentes entre culturas, ¿verdad? Pues también podemos ser un puente entre ese conocimiento que tenemos de la lengua, de otra lengua, y poder identificar fácilmente algunas interferencias que ya se dan muy constantes. Ahora hace poco estábamos viendo un texto y decía algo así como pensar fuera de la caja. Tal vez la mayoría conoce algo de inglés y ha escuchado esta expresión, to think outside the box. Entonces, si uno se lo encuentra y no habla absolutamente nada de inglés, nunca ha visto esa expresión y dice pensar fuera de la caja, ¿qué querrá decir eso, verdad? Pues alguien que conoce las dos lenguas le puede decir, mire, es que eso lo usan en inglés para referirse a ser original, no limitarse a lo que le dicen a uno que hay que hacer, ¿verdad? Y debe haber alguna expresión en español que ahí más bien es el corrector el que tal vez, porque no hay interferencia lingüística, si es que no habla otro idioma, porque también puede ser que hable otro montón de idiomas, ¿verdad? Puede decir, pero eso lo decimos de tal forma. Ok, eso es un problema que tenemos los traductores, ¿verdad? Y es que al estar trabajando con otros idiomas, es muy fácil sentirnos muy cómodos con la traducción literal. Y entonces, como ya lo sabemos tan bien en inglés, cuando lo escuchamos en español no nos choca. En cambio, un corrector que está trabajando constantemente, que tiene esa maquinaria monolingüe bien activada, bien pulida, bien actualizada, inmediatamente puede saltar y decir, hey, no, esto no me suena, ¿verdad? ¿Cómo investigaría un corrector que no hable inglés si esa expresión es un calco de otra lengua o no? Ahí podría venir un traductor, ¿verdad? Digo yo. Pero efectivamente traductores y correctores trabajamos, ¿verdad? Muchos proyectos de traducción que tienen encargo cuentan con un corrector. Se cotiza en el precio de la traducción, el precio del proyecto, un corrector. Sobre todo yo lo hago cuando es una traducción al inglés, que es mi segunda lengua, y sé que el documento se va a usar en un nivel muy alto, ¿verdad? Y que tiene que quedar muy bien. No sé si contesté. Perfecto, muchas gracias, María. ¿No habían preguntas del chat? No, por ahora tenemos muchos me gustas y gente conectada, pero nadie ha comentado. Por cierto, ahí va otra pregunta que surgió de lo que ustedes han comentado. Usted habló, ¿verdad?, sobre que en Costa Rica la formación es básicamente para traducir principalmente de español al inglés, ¿verdad? Y un poco, perdón, del inglés al español y un poco al revés, español al inglés. ¿Qué pasa con otras lenguas meta? Digamos por ejemplo, me sirve la maestría de la nacional si además yo tengo un poco de conocimiento de francés y quisiera trabajar en ese campo. ¿Cómo está la formación que ya existe? ¿Qué tan útil es para personas que deseen trabajar en otra lengua que no sea el inglés? Bueno, tendría que manejar muy bien el inglés para poder llevar la maestría, porque todo va a ser evaluado en función de esa combinación lingüística.
pero hay cursos que son neutros, ¿verdad? Como hay un curso de aspectos sintácticos del español, que bueno, que lo podría llevar perfectamente, pero todos son combinación. Hay uno de traducción inversa, que es la traducción hacia el inglés, y sin embargo la realidad de los traductores aquí en Costa Rica es que muchos terminamos trabajando hacia el inglés, porque hay mucha necesidad, se trabaja mucho al español, pero hay mucha necesidad de traducción al inglés, porque es como nos ven desde afuera, ¿verdad? Entonces, hay mucha traducción al inglés, pero bueno, la formación en sí nos prepara, esa maestría nos prepara más para la traducción al español. Y en ese sentido, pues podría funcionarle a alguien que hable otro idioma, pero no sería, no trabajaría esa otra parte del conocimiento de la lengua de origen, ¿verdad? La lengua con la que se está trabajando. Pues en ese sentido también podemos pensar que el mercado en Costa Rica es muy amplio en la parte de inglés y no hay tanta demanda para otras lenguas, digamos. No, sí hay mucha demanda. A ver, yo estoy hablando desde el punto de vista de los traductores profesionales y de nuestra asociación de traductores profesionales, en la que nos interesa que los traductores tengan una formación académica en traducción. Ya les comenté la maestría en traducción de la Universidad Nacional, pero también hay un técnico en traducción inglés-español y hay otro técnico de español-francés o francés-español en la Universidad Nacional. Son dos técnicos que, si no me equivoco, dura un año cada uno de ellos y tienen un componente de gramática y redacción en español, luego teoría y práctica de la traducción del francés o teoría y práctica de la traducción del inglés y luego interpretación del inglés e interpretación del francés. Y con esto salen con un técnico. Entonces, si ya uno tiene un bachillerato en francés, puede llevar este técnico y lleva como la base, ¿verdad?, de lo que sería una formación en traducción y puede mejorar los aspectos de traducción desde el francés. Luego están los cursos, la licenciatura en inglés con énfasis en traducción de la UIA y luego el técnico en traducción profesional que les comentaba antes de la ULACIT, pero también es del inglés. Y luego está la otra parte del mundo de la traducción y es la traducción oficial. Aquí en Costa Rica, bueno, tenemos a ACOTIP, que es la Asociación Costarricense de Traductores e Intérpretes Profesionales, y luego está ANTIO, que es la Asociación Nacional de Traductores e Intérpretes Oficiales. Esos son los intérpretes que se han adherido al Ministerio de Relaciones Exteriores y tienen fe pública, como si fueran un notario, para traducir documentos, sobre todo documentos legales, pero también hay otro tipo de documentos, patentes, etcétera, que lo pueden hacer como que si fueran notarios. Esto es lo que dice el texto. Y ahí la exigencia en realidad es experiencia, pero no necesariamente formación. Y hay traductores e intérpretes oficiales de muchas otras lenguas, ¿verdad? Entonces ahí es la lengua con la que usted nació o con la que habló o que aprendió por alguna razón, pues desarrolla la habilidad, tiene que solicitar el ingreso a esta lista de traductores oficiales o intérpretes oficiales y hacer un examen que lo aplica la Universidad de Costa Rica. Entonces, con este examen, ya si lo aprueba, es un examen muy extenso, muy difícil, de mucha exigencia. Si ya lo aprueba, pues puede ser traductor o intérprete oficial, dependiendo de la prueba que haya elegido. Y luego se puede afiliar a ANTIO, que es la Asociación de los Traductores e Intérpretes Oficiales. Y ahí sí hay combinaciones lingüísticas más diversas, alemán, ¿verdad? No la conozco muy bien, pero sí sé que es mucho más variado, ¿verdad? Ok, muy bien. Ya tenemos algunas preguntas. En realidad, la mayoría van por lo que ya hemos conversado, ¿verdad? Relación de traductor con corrector, ¿verdad? Preguntan si todo traductor debería contratar o cotizar un corrector para todos los proyectos. Y también, ¿verdad? Están preguntando por formación, que es un poco lo que usted nos acaba de contestar, ¿verdad? Tal vez podríamos canalizar esa pregunta sobre, digamos, más que entonces formación académica, ¿verdad? Universitaria. ¿Qué herramientas, bueno, ya hablamos un poco de herramientas tecnológicas al principio, pero digamos, como un consejo para alguien que está empezando en el área de traducción, ¿qué cosas tiene que aprender el corrector más allá
del, del título universitario, ¿verdad? ¿Qué aspectos de formación, qué herramientas debería aprender a manejar, qué lugares hay para conseguir formación profesional fuera de la universidad o formación continua, etcétera? ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, estos dos técnicos que mencioné que de la Universidad Nacional pertenecen al programa de educación continua de la Escuela de Literatura. Entonces, esa es la idea. La idea es que sea una formación corta con los especialistas que ya están dando los cursos de bachillerato y de maestría o de licenciatura en lenguas. Entonces, como eso permite que en un periodo corto ya puedan tener cierta formación, ¿verdad? Es muy curioso porque yo siempre he pensado que traducción debería estar en filología. O sea, sí, porque esa es mi perspectiva, que no me digan los traductores que están en el Facebook Live, pero traducción realmente debería estar en filología, porque es donde podemos especializarnos en tipología textual para traducir al español, todo lo que es el conocimiento de la lengua es muy profundo desde la filología, al menos en mi experiencia cuando la llevé en los 90s. Pero como la cuestión de la traducción es una segunda lengua, entonces, ¿cómo se obtiene una segunda lengua? En Europa es muy fácil porque mucha gente ya de por sí tiene padres de distintas lenguas y aprenden, nacen, ya hablan francés y alemán y luego aprenden inglés y español y ya cuando ellos tienen 18 años ya hablan 4 idiomas, ¿verdad? Entonces, pero nosotros aprendemos una segunda lengua en general, mayoritariamente, obviamente hay gente que viaja y los padres vivieron en un lugar y en otro y aprendieron otros idiomas, pero en general lo aprendemos académicamente, vamos a una universidad, vamos a un instituto. Lo ideal para mí es tener un conocimiento más profundo de la lengua que simplemente hablarlo, porque no es solamente hablar, saber la sintaxis, hay que conocer la cultura, hay que conocer el comportamiento de una lengua, su funcionamiento, la tipología textual, que digo, estas son cosas que se estudian más en un grado universitario de inglés o de francés, ¿verdad? Entonces, como no hay más oferta, pues yo pienso que algo como un técnico puede llevar a eso y obviamente si la combinación lingüística es inglés, preferiblemente la maestría, que ya de una vez, pues son 2 años de formación y además con un proyecto de graduación, que es un grado que ya después si necesita dar clases o lo que sea, ya lo tiene y es una herramienta adicional, ¿verdad? Que muchos traductores también nos dedicamos a la docencia. Bueno, y para terminar mi intervención con las preguntas de Facebook, nada más hay una pequeña aclaración que nos están pidiendo, ¿verdad? Que preguntan que si para pertenecer a alguna de las asociaciones de traducción necesitan título universitario. ¿Cómo están los requisitos ahí? Ajá. Sí, bueno, para la asociación que yo represento, ACOTIP, sí se necesita título universitario. Hay tres distintas categorías. Pueden escribirnos para darles los datos. Precisamente hoy hemos trabajado porque estamos, ¿cómo se dice?, actualizando los estatutos y estamos tratando de ver cuál es el mercado, cuál otra oferta de formación hay en el país para poder ampliar los requisitos de ingreso a nuestra asociación, pero sí es de formación académica, o sea, queremos que tengan un bachillerato en lenguas con especialización en traducción y luego un posgrado también relacionado con traducción. Estos estatutos se hicieron en el 2003, que fue cuando se fundó la asociación, y en aquel momento solo existía la maestría de traducción y no había ni técnicos, no había bueno, sí había la licenciatura que acababa de cambiar, entonces la licenciatura sí se tomó en cuenta. Pero, por ejemplo, no había bachilleratos que ofrecieran cursos de traducción. Ahora la UCR, el bachillerato en inglés, tiene un bloque optativo que son 6 cursos de traducción. Entonces, eso los prepara en cierta forma, ¿verdad?, para ir conociendo el mundo de la traducción, pero luego de eso, yo siempre recomendaría o la maestría, seguir con un técnico, ¿verdad? Pero realmente es limitada la posibilidad. Yo diría que no se dejen intimidar por esa falta de oferta, sino que si es algo que les apasiona, porque realmente yo llegué ahí por pasión, porque me apasionó, y que lo intenten y siempre se pueden afiliar más adelante cuando ya tengan más formación y cuando tengan más experiencia. Perfecto, muchísimas gracias y gracias a las personas que han comentado y participado en el Facebook.
Bueno, también muchas gracias a Esteban por estar ahí en esta labor de moderador. Yo quisiera aprovechar, digamos, como este tema y ya también para ir cerrando como esta conversación de las preguntas de las personas que contestaron el formulario, que aprovechar para decirles que muchísimas gracias por llenarlo. Hay personas que preguntaron también sobre formación de corrección en Costa Rica y de momento yo desde mi experiencia personal sé que queda un poco también en la parte empírica, pero eso no es para desanimarnos. O sea, este año ha sido como una bendición en ese aspecto porque a partir de la articulación de Redacte, ahora hay una cantidad increíble de actividades, de conversatorios. Yo este año he aprendido, creo que más que en los últimos años desde que me gradué. Y es eso, o sea, pueden seguirnos en nuestra página, que nosotros estamos reposteando todas estas actividades constantemente. También pueden buscar las asociaciones a nivel iberoamericano, la Academia de Artes y Letras de México, y también hay como canales de YouTube como de la doctora Nuria Gómez Velar, que ella básicamente tiene sus clases, pero están en YouTube, entonces pueden buscar temas de normativa, de gramática, y ella es muy amena para explicar, por ejemplo. Y vamos a ver, ¿qué más tengo de las preguntas? Lo mismo ha pasado, perdón, lo mismo ha pasado con traducción, que en traducción también se ha abierto la oferta enorme, incluso de pago, cursos de pago, pero también charlas gratuitas. El otro día estuve en una charla sobre traducción editorial, que es otro universo totalmente distinto, ¿verdad? Y es la traducción editorial, si bien aquí no tenemos una industria editorial que nos pueda pagar a los traductores lo que tenemos que ganar para vivir, la industria editorial es mundial, es global, o sea, podemos, si logramos entrar en ese mundo, podemos traducir para otras editoriales en otros países, ¿verdad? Y cuando digo editorial no me refiero a traducción literaria, sino de libros, traducción de libros, que pueden ser sobre mecánica, sobre biología, sobre lo que sea, ¿verdad? Sí, en realidad yo pienso que ahorita para cualquiera de las dos oficios que se ejerzcan, lo que queda es profesionalizarse, porque más que nunca se producen textos a todas horas, de todas formas y para tantos públicos que en realidad yo lo que pienso es que eventualmente lo que hay es que hay cada vez más trabajo, pero la gente no sabe que puede ir a buscar un traductor o un corrector o los dos para poder llevar ese texto, esa calidad comunicativa y poder mejorar no solo la parte del mensaje, sino, por ejemplo, con intenciones como atraer clientes, como tener más audiencia, poder comunicarse con mercados nuevos, etc. Correcto. Y bueno, ya casi se nos acaba la hora. No sé si quedan algunas preguntas, Esteban, como para ir ya terminando. No, por ahora sería nada más que voy a compartirles en la sección de comentarios entonces el correo electrónico de la asociación, ¿verdad? Para los que tengan dudas o quieran asesorarse, puedan comunicarse con ellos. Y recordarles que también en la parte de corrección tenemos el proyecto que estamos haciendo con Contexto, que pueden comunicarse con nosotros también. Y muchas gracias. Yo solo tengo una pregunta para los correctores. Claro, adelante. Esta semana fui a un taller, bueno, virtual, ¿verdad? Un taller sobre posedición, que era lo que les estaba comentando antes. Y la presentadora habló de 4 herramientas de informáticas que ayudan al control de calidad de los textos. O sea, antes de yo aceptar un proyecto de posedición, paso el documento por esta herramienta y me va a decir cuáles son los errores, ciertos errores. Entonces les dejo la inquietud por si acaso lo conocen, lo investigan, no sé. Uno se llama Xbench, el otro se llama Verifica, con K. Si quieren los puedo escribir y luego los comparten, no sé. Error Spy y QA Distiller.
Son 4 herramientas informáticas, no he tenido el chance como de ir a ver qué son, pero lo que decía la presentadora, que es excelente presentadora, hablaba de que antes de aceptar un proyecto de posedición es mejor verificar que el texto esté bastante bien, porque si no lo voy a tener que reescribir yo. Yo pensaba, los correctores se van a morir cuando les diga eso, porque precisamente es la labor del corrector, ¿verdad? Que el texto quede bien. Pero Melichel, usted aquí me corrige si me equivoco. Yo tenía entendido que el trabajo del traductor, digamos, recibe un texto y el traductor no puede corregir sobre el original, nada más sobre la traducción que el traductor mismo genera. El traductor tiene un deber ético con su cliente, de que si el texto original tiene errores terribles, se lo tiene que comunicar, pero no puede tocar absolutamente nada. En el caso que les estoy diciendo es de la posedición, que la posedición es la edición de texto en bruto que salió de una máquina de traducción. O sea, es el resultado de una traducción automática. Ese texto, que pueden ser miles y miles de páginas, está en bruto. Y le dan ese documento a un poseditor que tiene que ser traductor para dominar también el texto original y limpiarlo. Pero en lo que es traducción neuronal, esos documentos cada vez van más limpios y el editor, el poseditor, probablemente tiene menos dificultad, pero ella recomienda pasar esos documentos por esto para poderle cotizar al cliente de forma coherente. Si yo veo que tiene muchos errores, yo no le voy a cobrar por posedición, yo le voy a decir, mire, yo tengo que retraducir todo esto, porque no está bien traducido. O hay demasiados errores gramaticales básicos, tengo que corregir, eso es más trabajo que solo poseditar. Poseditor se supone que solo como que corrige algunos términos, algunas oraciones, pero no es una cuestión profunda. Puede poseditar hasta 8,000 palabras al día. Ustedes que trabajan en corrección saben cuánto pueden corregir al día. No sé si son 8,000 palabras. En realidad, esa es una pregunta que nosotros queremos lanzar después de este conversatorio para los colegas correctores, porque yo siento que es muy variable y es una cosa que entra muy en juego a la hora de cotizar el trabajo, porque a veces uno ve que viene la prosa muy limpia y es una persona que en general está bastante apegada a la normativa, ya sea la que sea que esté usando, y hay gente que no tiene ni idea, por ejemplo, si está usando APA o está usando Chicago, y entonces esos errores que también entran en la labor del corrector hacen que uno dure más. Entonces eso tiene que cambiar la tarifa. O sea, no es como de que yo siempre cobro 1,000 o 2,000 pesos por página, yo personalmente, sino que yo tengo que coger ese texto y ver cómo escribe esa persona y ya a partir de la experiencia ir como calculando si voy a durar más o si voy a durar menos, viendo y ayudándole a esa persona a mejorar ese texto tratando. Y es que también a veces es complicado porque uno es como, ¿qué habrá querido decir en este párrafo? Yo creo que tal vez pudo decir esto, pero también pudo decir esta otra cosa. Entonces, yo personalmente a mí me gusta ofrecerle sugerencias al cliente. Entonces, a veces yo termino con 3 o 4 versiones de una oración porque no tengo ni idea qué fue lo que pasó. Y eso, digamos, es un chineo que uno le puede hacer a un cliente, pero también es tiempo de uno profesional. Entonces, cuesta bastante como decir eso, es que cuántas palabras o cuántas páginas se corrigen por hora o por día. Eso es una interrogante que desde ya le lanzamos a los colegas para próximas conversaciones. Pero para redondear, digamos, a estos programas que nos está usted recomendando, yo quería como retransmitir un consejo que da la doctora Gómez Velar, que se basa en gramática textual y qué es lo que uno tiene que ver en un texto para que uno diga, bueno, sí, yo puedo corregir esto. Entonces, cuando uno recibe un texto para cotizar, uno tiene que ver que el texto sea cohesivo, que haya una unidad, no empiece hablando de naranjas y termine hablando de perros. Que tenga coherencia, o sea, que haya un esqueleto, una estructura para eso y todo vaya yendo como en la misma línea.
luego que tenga una intención, porque si usted nada le manda un texto muy bonito y no sabe para qué lo escribió, probablemente tampoco sea coherente y tampoco sea cohesivo. Entonces a mí ese consejo, digamos, y como ese criterio técnico me ha ayudado mucho como al momento de recibir textos, decir, bueno, yo no puedo corregir esto porque ni la misma persona se entiende. Y es algo que uno tiene como que ir aprendiendo para agarrar esa maña que también tiene que desarrollar uno como corrector. Perdón, yo nada más me gustaría agregar que hablando de las herramientas tecnológicas, bueno, yo realmente no las he usado mucho. Uno a veces lo que hace es una medida de legibilidad, ¿verdad? Porque en buena teoría parte del trabajo que nosotros hacemos es que el texto quede más legible, ¿verdad? Más claro, como hablaba José al principio. Incluso el mismo Word tiene algunos índices de legibilidad, ¿verdad? Que a veces uno lo que hace es revisar eso, ¿verdad? ¿Qué tan ilegible está el texto, ¿verdad? Creo que normalmente lo que mide es variabilidad léxica, puntuación, ¿verdad? Algunas cosas que se pueden tomar como parámetros para ver si el texto está relativamente bien escrito o comprensible. Mide subordinación también, creo. Que es una herramienta exactamente interesante para la hora de ver, para cotizar, y a veces no solo el dinero, sino el tiempo, ¿verdad? Porque un texto nos va a tomar más tiempo, ¿verdad? Y creo que también aquí es importante con lo que han dicho, hacer un poco la salvedad de la diferencia entre la corrección y la edición, ¿verdad? Cuando yo ya le propongo al cliente cómo debería decir eso que está diciendo, está ahí, que no está claro, ya eso es edición, ¿verdad? Y eso tiene que quedar claro entre uno y el cliente si ese es el tipo de trabajo que se va a hacer o no. Además, tener cuidado uno de no atribuirse la capacidad de entender de adivinar lo que la persona quería decir, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos trabajando solo con corrección, lo que uno hace es marcarle y decir, vea, perdón, aquí no se entiende lo que quiere decir. Exacto. Revíselo y me lo vuelve a enviar. Eso es algo que los traductores no podemos hacer. Yo no le puedo decir, esto no lo traduje porque no se entiende. O sea, yo tengo que traducirlo. Y si ya es algo que es constante en el documento, le tengo que decir al cliente, mire, esta persona a cada rato hace esto y no se entiende, o sea, son garabatos, no se entiende, no lo puedo traducir, pero no puedo solo dejarlo así, ¿verdad? Sino que voy a tener que encontrar una solución porque se entrega el documento en traducido. Sí, porque ya hay más intermediación, digamos, uno trabaja directamente con la persona que escribió el texto original, ¿verdad? Entonces, me imagino que es un poco más difícil cuando hay un espacio, ¿verdad? Entre el texto original, el creador del texto original y la persona que está haciendo la traducción o la corrección, ¿verdad? Sí. Por lo general, en traducción, los documentos no están escritos por el cliente, o sea, el cliente los trae, pero también puede darse el caso de que sea el mismo cliente el que escribió el texto original. Pero sí, es interesante, sí. No solo es interesante, sino que cada vez va más amplio y más amplio. Aquí nos podríamos esperar toda la noche. Sí, ¿no? Y mañana también, y el resto de la vida, porque yo creo que lo más importante de este espacio que tuvimos hoy es que ya empezamos a ver como esas puntas de los iceberg, que en realidad tal vez es el mismo, pero no sabíamos antes. Entonces, yo personalmente siento que hoy aprendí muchísimo y quería agradecerles a Merichel por compartir este espacio con todos nosotros, no solo en contexto, sino con todos los colegas traductores y correctores, y esperar que esto se vuelva a dar y que la gente nos tire preguntas y podamos volver a conversar nuevamente en el futuro. Y que sigamos conversando entre traductores y correctores, porque tenemos mucho. No, y también después podríamos tener partidos de fútbol y ver quién mete más goles y así. O sea, yo pienso que las profesiones de letras tenemos que estar muy cerca porque casi nunca nos vemos, y si entre nosotros mismos no nos vemos, pues menos nos vamos a ver. Sí. Y sí es muy importante como ir entendiendo como qué hace el otro y cómo nos podemos ayudar. De acuerdo. Sí. Entonces, nuevamente agradecerle a todos en el chat. No sé si queda alguna pregunta pendiente, Esteban. No, nada más, bueno, igual agradecer y recordarles que en los comentarios vamos a compartir la información, ¿verdad? Sobre la Asociación de Traductores y sobre el contexto, ¿verdad? Para que si tienen interés en saber más o comunicarse con nosotros, ahí está la información. Ahí va a estar la información. Muchas gracias. Ajá, sí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y la conversación en contexto. Sí, muchísimas gracias a usted. Después vamos a colgar este video en YouTube
para que las personas que se lo perdieron tengan acceso también a toda la conversación y bueno, gracias a Merichel y gracias a todos por unirse a esta conversación esta noche. Perfecto. Estamos fuera. ¿Estás segura? Completamente. Cuando ustedes ven arriba, digamos, donde ven la parte de recording, ahí ustedes ven el live. Si no está el live, no. De todas maneras, aquí yo tengo varios monitores donde estaba viendo que todo funcionara bien y ya aquí dice se terminó la sesión. Muy bien. Muy bien, Majo. Muy bien, muchas felicidades. La verdad es que estuvo maravillosamente bien. Muchísimas gracias. Demasiado, Merichel, de verdad, demasiadas gracias. O sea, todo lo que nos compartió hoy estaba yo como, yo me quiero quedar aquí el resto de la noche, yo me quiero matricular ya en la maestría. No, yo quería regresar un montón de veces porque uno habla y luego se da cuenta, ay, no dije esto, cómo no lo enganché con esto, pero bueno, ahí si hay preguntas ya llegarán a los correos y... Sí, no, lo bueno es que ya hoy empezamos, entonces Sí. ya tiramos la bola a ver qué tan grande se hace y que sigamos colaborando. Exacto, ojalá que sí.